Pues esta sería para o sea, como forma canónica, la voltaje en capacitor. Sí, bueno, sí, sí. Pues, forma canónica sería con G omega n, ¿sale? Y ahorita lo que estoy obteniendo solamente es para, bueno, es modelado a partir del concepto de la especificación temporal y de los elementos, bueno, más que de la especificación temporal, de los elementos físicos, ¿no? Que componen el sistema. Ujú. Por ejemplo, solamente como ejemplo, chequen, si yo pongo aquí el denominador para la corriente y le aplico la misma función, no cambia el denominador, ¿no? Y los valores que tengo son los mismos. Entonces, pero ya la función de transferencia es de la corriente. Entonces, si yo lo simulo, la respuesta de los dos va a ser la misma, va a ser oscilante. La magnitud no me va a quedar igual porque esta es corriente, pero fíjense, en el caso de la corriente, la oscilación está alrededor de qué valor? De cero. De cero, porque no cumple precisamente con la forma típica, ¿no? Aquí está, Ya. con el valor de cero, ¿no? En cambio, en el caso del voltaje, y la magnitud cambia porque es corriente, ¿no? Es la limitación de la corriente, que es la fórmula que habíamos obtenido en el tiempo. Y en el caso del voltaje, como cumple con la forma típica, pues la oscilación también es un sistema oscilante porque es la misma, es los mismos valores del sistema, R, L y C, son los mismos valores, pero ya el valor de oscilación es distinto, ¿no? Porque uno es en función del almacenamiento de voltaje y el otro es la corriente máxima que circula por el circuito. Pero fíjense cómo oscila alrededor de cero y aquí oscila alrededor del valor de la fuente de entrada, que es la naturaleza del sistema que estamos esperando, ¿no? Así Sí. lo tendríamos. Ahí tendrían ya el adelanto de ese, ¿no? De I, ¿sale? Profe, Sí. al- una pregunta, ¿le puedo mostrar rápido a ver si es así la función? Sí, sí, permítame. Ahorita te comparto el escritorio. No, es que lo tengo en un pizarrón. Ah, ok, sí, ¿Ve? permítame. La foto, ¿no? Bien, Déjame creo ver. que se ve. Déjame dejar de ver para poder anclarte y checarlo. Ok. L es igual a L, haces el despeje, sustituyes S, tienes L, S. Sí, sí, sí te queda ahí. Solamente se Sí. elimina L, ¿no? Entonces te queda el Ujú. coeficiente 1 para S. Ahora, Sí. ¿qué esperas ahí? Que la oscilación del sistema, ¿cómo sea? O las curvas sean oscilantes alrededor del punto cero o diferentes de un valor de cero. Uy, es que como es ese, usualmente es contrario, pero en este caso, ay, nada, sí me agarró en curva. Profe. ¿Qué vimos acá? Fíjate, Omar, cumple, como aquí te queda una S, aquí es una S, cumple con la forma típica del sistema. Esta ecuación cumple con la forma típica en el numerador. Omar, si andas por ahí. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, En este caso sería en cero, ¿no? O sea, porque ajá, no, como no es canónico, lo que nos explicó es de que va a circular en cero. sí. Fíjense que acá me está dando una constante que debe de ser igual al término independiente del polinomio y aquí no me está dando esa constante, me está dando un término S. Entonces, en automático, como hay un cero, lo más probable es que la respuesta de este sistema esté oscilando alrededor del valor de cero, ¿sale? No un valor distinto. Aquí la única que cumple es el voltaje del capacitor, por eso está oscilante alrededor del voltaje máximo que se le está aplicando, no de cero, ¿vale? Ok, profe. ¿Problemas? Ok. No, bueno, ya con eso, ya. Con eso tienen para un ratote, ¿no? Entonces, este es el escalón. Sí. Ok. Esa es respuesta ante el escalón, ¿no? La misma función, y ya solamente les dejo en este caso la corriente. Yo solamente me voy a dedicar a hacer esta parte del voltaje, ¿no? El problema aquí es que hay dos situaciones. ¿Cuál resolvemos? ¿La respuesta del sistema ante los diferentes tipos de entrada o la respuesta del sistema ante los cambios de los polos? Y eso lo me tienen que entregar ustedes completo, o sea, no es de que quieran. Ustedes lo tienen que hacer, ¿no?
yo ya pasé por ese camino, pues ahora les toca a ustedes recorrerlo. Pero aquí hay dos situaciones. ¿Qué resolvemos? Ante diferentes entradas, o hacemos cambio de los polos para que vean ante el mismo escalón cómo se interpreta la respuesta. ¿Cuál es más importante? Pues los dos tienen su chiste, pero yo me iría por el análisis de la función escalón ante los diferentes, ante las diferentes respuestas. No me da tiempo para verlo yo todo aquí. Ustedes tienen que verlo, ¿no? En ese punto, o checarlo. Entonces, pues ustedes díganme, ¿por qué paso nos vamos? Bueno, ya empecé yo, por la parte de las respuestas. Lo que van a tener que hacer es plantear lo que es la rampa. Ante la rampa. Y va a ser el mismo sistema, ¿no? Yo copié el mismo sistema. Entonces, voltaje de capacitor entre el voltaje de entrada con los mismos valores. Vamos a ver cómo se comporta un sistema con amortiguamiento cero, oscilante, pero ante la respuesta rampa. Fíjense, entre una respuesta rampa, el sistema sí va a estar oscilando, pero la oscilación se va a mantener alrededor de ¿quién? Del valor base con el cual se está alimentando el sistema, ¿no? Y ahí se está manteniendo la oscilación. Fíjense, voy a darle un acercamiento a una sección y está oscilando, pero la oscilación es alrededor de la forma de entrada, ¿no? De la rampa. ¿Sí lo ven? Y la magnitud lo más probable es que tenga el mismo valor, tanto arriba como abajo. ¿Qué pasa cuando yo meto el sistema, pero ahora lo meto la función parábola? A ver. ¿Dónde? Aquí está. Vamos a meterle una función parábola. ¿Qué es integrar o derivar? La función rampa. Es integrar, ¿no? Entonces ya estoy integrando la función rampa, entonces ya obtengo parábola. La entrada ante la función parábola. Compañeros, aparte de Omar, ¿andan ahí o ya los perdí? Ya los perdí. Y ahí está ahora la respuesta contra la rampa. No, aquí sí le tengo que dar un poco más de tiempo. Vamos a darle unos 50 segundos de simulación. Y vean, va oscilando alrededor precisamente del valor. ¿Cómo sé que está oscilando? Si le doy un zoom para ciertos valores, pues voy a poder ver ahí cómo el sistema va oscilando, ¿no? Ahí se va manteniendo la oscilación. Es que pues ya se pierde por la definición, pero ahí está, ¿no? La oscilación del sistema. Entonces el sistema trata de seguir a la entrada, pero la respuesta va a ser precisamente oscilante alrededor por la determinación de los polos que estamos manejando. Y la función impulso pues sería la derivada del escalón, pero si meto la derivada de una constante pues me va a dar cero. Entonces tengo que generar la función impulso a partir de lo que habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Del manejo del switch. Entonces déjenme modificarlo. A ver, esto más para acá arriba. Este lo voy a manejar acá abajo. Compañeros, ¿siguen ahí? O ya fueron a desayunar. Seguimos, profe. Sí. Ok. ¿Sí vamos bien o ya los perdí? Pues por el momento sí, profe. Va, ok, gracias. Y aquí vamos a meterle la función impulso. Acuérdense, la función impulso pues es un cambio de valor de escalón. Entonces voy a poner un escalón final de valor 0. Y que se aplique un escalón inicial de valor 12, ¿no? Entonces este va a ser step igual a 0.
Y para simular precisamente el impulso, pues voy a hacer un switcheo del valor máximo a 0 con el switch. ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? ¿Dónde está el switch? Ay, no me acuerdo. Signal attributes. Aquí está, ¿no? En Signal Routings. Y me voy a ir con el switch. ¿Dónde está el switch? Controlado por tiempo este. Voy a hacer un cambio de señal nada más, ¿no? Que inicia con un valor de 12 y que cambia un valor de 0. Y el tiempo en el cual quiero que se aplique ese cambio lo determino precisamente con el clock. Conecto el clock. Este clock no se programa el tiempo, ¿eh? Acuérdense que este solamente toma el tiempo de la simulación y lo inserta como un dato. Dentro del switch es donde voy a poner el valor máximo, ¿no? Cuando pase un 0.001 de simulación, ¡pum!, que cambie. Bueno, a lo mejor por el paso de integración es muy pequeñito. Vamos a ponerle punto. Cuando el threshold o cuando la condición sea igual o mayor a ese valor, que haga el cambio de switch. Entonces se va a ver solamente como un pulso, ¿no? Debe de verse como un solo pulso. A ver si se nota. Lo simulo. Y si me voy acá, vean, se incrementa el valor hasta 12, así de forma rápida, y cambia. Entonces, lo que va a verse en el sistema es precisamente una oscilación. Y ahí se va a mantener el sistema, ¿no? Alrededor de 12. Que en realidad esta oscilación no debería de mantenerse porque el valor lo estoy quitando, pero bueno, por el tipo de respuesta se convierte en resonante el sistema, la energía nunca se disipa y se va a estar manteniendo ahí oscilante. Si nosotros cambiamos el valor de los polos, eso fue para el sistema, ¿con qué va de polos, compañeros? ¿Dónde, profe? No le entendí. Los polos, ¿qué valor tienen? Son es cosa más imaginarios los dos. Imaginarios, ¿no? Son puramente imaginarios. Y para que sean puramente imaginarios, físicamente, ¿qué valor tiene que ser igual a 0? La resistencia. R debe de ser igual a 0. Pero, de la forma típica, ¿cuánto vale G? 0. Debe de valer 0. O sea, si no hay amortiguamiento, no hay elemento que disipe energía. Y en el caso del sistema eléctrico, pues es la resistencia. ¿Sale? Esa sería... Oh, ¿qué pasó? R igual a 0. Coma. Entonces G es igual a 0. Necesito que vayan precisamente también haciendo esa relación. Porque muchas veces nos olvidamos de los elementos físicos y nos concentramos solamente en el valor de la canónica. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. Bueno, ese es el primer punto. ¿Cuántas veces tienen que repetir esto, compañeros? ¿Cuántas veces más? En esta función de transferencia serían 3 veces más y después 8 veces con las dos. Ajá. Y después 8 veces con las dos funciones. Bueno, 4 y 4. Sí. Entonces esto lo van a tener que volver a repetir. Tal cual así. Yo ya lo voy a copiar. Lo malo de hacerlo así en un solo archivo es que luego se tarda mucho en el proceso de simulación, pero bueno, aquí se vale. ¿Y vale si lo hago así? Igual sí, vale, sin problemas. El problema, les comento, que es precisamente que como tienen aquí todas las funciones, pues tienen que estar manejando ahí, ¿no? Yo, porque traigo una compu que le pude poner precisamente 16 en RAM y un procesador más o menos rápido, pues por eso me doy ese lujo, pero si lo quieren hacer y ven que se empieza a parar su máquina, mejor háganlo en archivos separados, ¿no? Cada 4 funciones de transferencia. Aquí vamos a tener, si los polos del sistema son complejo conjugados. Para que sean complejo conjugados, ¿cómo tiene que ser la resistencia? Era que RL fuera menor que 1 sobre LC. Yo les ayudo con la parte más difícil. Para que sean complejo conjugados, G, ¿entre qué valores debe estar? Entre 0 y 1. Ajá. Y menor que 1, ya les ayudé con la mitad. Y lo más difícil, ahora ustedes díganme, R, ¿qué condición debe de mantenerse? ¿O cuál condición se debe de mantener en el circuito eléctrico RLC para que me dé ese factor de amortiguamiento?
Era que R fuera menor que L R menor que L. y que R sobre L Ajá. fuera menor que 1 sobre LC. Y R sobre L sea menor que 1 sobre LC, ¿no? Así era la condición. ¿Están de acuerdo? Sí. O se van al factor de amortiguamiento y se quitan de broncas, ¿no? Pero ahí tienen que checarlo cómo calcularlo y se los di ahí, ¿no? Entonces ahora lo van a hacer para ese valor. Para hacerlo para ese valor, ¿cuánto va a valer R? ¿Qué valor le dimos en la simulación o en el circuito? No me acuerdo, la verdad. Creo que 0.8 más o menos. 0.8, entonces me voy a mi circuito. Aquí voy a cambiar los valores para todo, ¿no? Para la simulación, pero bueno. Entonces defino a R. Vamos a definir la R1. R1 igual a 0.8. Ahí está. Entonces ya me voy a mi sistema y lo único que cambio es el valor de R, ¿no? R ahora va a ser R1. R1. La ley del mínimo esfuerzo. Oye, ahorita me llama Jorge Arroyo. Permítanme, compañeros. Por favor, váyanlo cambiando. Licenciado Jorge, buenos días. Dígame, ¿cómo está? No, sí, pero perdón, compañeros, ya estoy aquí. Sí, fíjense que lo único que hice fue la misma función de transferencia, pero cambié el valor de R. Al alterar el valor de R, entonces voy a alterar la dinámica del sistema, ¿no? Es como si ustedes tuvieran un tanque y cambian el tamaño del tanque o cambian el tamaño de la tubería, entonces ya alteran la velocidad con la cual el tinaco o el tanque se va a estar llenando. Aquí hice lo mismo, cambié R y entonces debo de alterar la respuesta. Si el valor fue correcto, entonces cuando simulo, lo que espero es que el sistema sea subamortiguado. Si me voy a la respuesta tipo escalón, la oscilación debe ser un pico arriba de 12 volts y después se debe de establecer la respuesta en 12 volts, ¿no? Entonces ahí tengo el pico de 12 volts a superior a 12 volts y luego la respuesta tiende a irse amortiguando hasta llegar precisamente a establecerse en el valor de 12, que es lo obvio, ¿no? Si le meto 12 volts, pues el capacitor se va a cargar a 12 volts. ¿Qué pasa con la función de la corriente? Por ejemplo, esta es la corriente. Va a haber una oscilación, pero la oscilación va a ser alrededor de ¿quién? Del valor de 0, ¿no? ¿Sí lo ven?
¿Qué pasa con la función impulso? Aquí se debe de ver, da el pulso y después el sistema oscila y empieza a atenuarse hasta llegar al valor de cero, porque la energía se disipa, ¿no? ¿Qué tan rápido se va a disipar la energía? ¿Qué tan grande es el valor de R? Mientras más grande el valor de amortiguamiento, menos pico va a existir. ¿Qué pasa en el caso de la rampa? Pues va a tratar el sistema de ir siguiendo con una pequeña oscilación y la oscilación tiende a extinguirse hasta montarse sobre la respuesta, ¿no? Y se va a ir siguiendo a la respuesta, a la entrada, perdón, a la función de entrada, la respuesta del sistema. Y en el caso de la parábola, pues debe de pasar algo similar. Empieza una oscilación pequeña y después ya se monta sobre el sistema, ¿no? La oscilación apenas se alcanza a ver y aquí todavía va porque es diferente, ¿no? Déjenme darle un zoom, aquí todavía se alcanza a ver. Ahí va, ¿no? El sistema. Ahí va, ahí lo va siguiendo. Empieza a oscilar al inicio, ahí se ve una pequeña oscilación, como es diferente las dos señales, y después la oscilación ya tiende a extinguirse y se va manteniendo. Aquí nunca se van a unir las dos respuestas. Déjame cambiar. ¿Dónde están las propiedades? El color no me acuerdo dónde cambiarlo. Bueno, para que se viera diferente, ¿no? Porque luego el negro no me deja ver muy bien. Pero bueno, aquí lo que alcanzo a ver precisamente es que la respuesta, fíjense que nunca se sube sobre o sigue completamente lo que es la entrada. A lo que es la entrada, ¿no? La función de entrada siempre va a haber una diferencia. Ya no hay oscilación, pero hay una pequeña diferencia. Esa diferencia que hay es el error en estado estacionario, que es el siguiente tema que vamos a ver. Y nosotros podemos determinar qué tipo de error es el que se va a presentar en un sistema a partir de la respuesta que estamos obteniendo, ¿no? De la respuesta gráfica que estamos obteniendo, y eso es lo que vamos a ver como siguiente tema, ¿no? Entonces, ya tenemos esta parte, y como dice el buen Omar, esto lo van a tener que repetir mínimo dos veces más. ¿Por qué? Porque ahora los polos, ¿cómo van a ser? ¿No tienen duda, compañeros, de interpretación de las cosas? Aquí no hay de otra, tienen que obtener las curvas y aventarse a tratar de entenderlo, porque se las puedo presentar y me van a decir que sí lo entendieron, pero hasta que no está uno enfrente de la máquina y tiene que meter el controlador, no entiende. Entonces aquí es algo similar. Sí, Omar, dime. No, es que había preguntado algo de polos, es que no le oí bien. ¿De qué? No, usted no había preguntado algo de polos, es que no oí bien, por eso. No, todavía no. Ahora, para que los polos sean reales iguales en la función de transferencia, ¿qué condición se debe de manejar? Primero, G, ¿cuánto debe de valer? Aquí es mayor, no. Igual a 1. Igual a 1, perdón. Y para que eso se dé, entonces R y L, ¿cómo deben de ser? Era que R sobre L al cuadrado fuera igual a 1 sobre LC. 1 sobre LC. En esta parte, ¿no? 1 sobre L al cuadrado. Que es la parte del radical, ¿no? ¿Es igual a quién? A 1 sobre LC. A 1 sobre LC. ¿No era 4? 4 por 1 LC. Sobre LC. Así debe de quedar, ¿no? No era la otra condición, ¿verdad? Esta condición no, solamente el radical se debe de eliminar. Y entonces, para que me dé ese, ¿qué valor le dimos a R? 10. 10, entonces me voy a MATLAB, defino R2 es igual a 10 y me voy a mi función de transferencia, entonces aquí ya le voy a poner R2 en lugar de R1 y ya lo cambié. Por eso no me gusta ver mucho Simulink, porque vean lo fácil que es, ¿no? Y ya luego quieren hacerlo todo con Simulink y no quieren programar ArchiVM, pero sí es importante que programen ArchiVM. Hay cosas que Simulink no les permite hacer o que son más fáciles de hacer en ArchiVM. Entonces, aunque les dé flojera, háganlo, por lo menos una vez. Y ya después, por pura sobrevivencia, lo van a repetir.
Y entonces aquí esperamos que no haya oscilación, ¿no? Que el sistema llegue a su valor sin ninguna oscilación. Entonces, fíjense, el sistema empieza a crecer y llega al valor de 12 y se va sobre 12 en la respuesta step. Ahí lo tenemos. Ya el tiempo que tarda en llegar, pues es el tiempo de establecimiento y está en función del valor de amortiguamiento que se obtiene, que G va a ser igual a 1, entonces ahí debemos obtener el valor de R, ¿no? Para nuestras condiciones. En el caso del impulso, pues va a pasar algo similar. Se presenta el impulso, el sistema crece por el valor y después tiende a regresar a su valor de equilibrio, que es 0, suavemente, ¿no? No hay una oscilación hacia el signo negativo, sino directamente llega al valor. Si nos vamos a la rampa, bueno, en el caso de la corriente, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Pero va a ser una respuesta diferente a 12, porque es el valor máximo de la corriente. Yo solamente es un impulso, llega y se establece. ¿Por qué me está quedando 12? ¿Por qué me está llegando a 12? Tengo esta. Ah, sí, la corriente, pues sí, se elimina al final. Sí, debe ser 12 el voltaje de entrada. Y en el caso de la rampa, ahí va el sistema, ¿no? Tratando de seguir la respuesta. Fíjense que no hay una oscilación. Se establece en un valor y se va. Y se refleja a lo largo del tiempo siguiendo la entrada. No se monta sobre la entrada porque hay un error en estado estacionario por el tipo de sistema. El tipo de sistema es un sistema tipo 0. Y un sistema tipo 0 entre rampas y escalón siempre va a conservar un error en estado estacionario. Eso de tipo de sistema lo vamos a ver cuando veamos precisamente el concepto de error en estado estacionario. Y se los voy a explicar. Y fíjense, en el caso de la parábola no hay una oscilación, sino simplemente se empieza a cargar el capacitor y llega a un valor máximo, y ese valor máximo nunca va a ser igual al valor de la función de entrada por la naturaleza precisamente del sistema. Eso me indica que hay un error en estado estacionario y ese error depende del tipo de sistema, pero eso lo platicamos el lunes, ¿no? Que ya empezamos a ver teoría de errores. ¿Sale, compañeros? Ahí tenemos precisamente la respuesta del sistema. Ya nos faltaría un caso. Y sería el caso en el cual las raíces son reales y diferentes. Para que sean las raíces reales y diferentes, ¿cuál es el valor de G? Mayor a 1. Y por lo tanto, ¿cuánto debe de valer R sobre L al cuadrado? Debe ser mayor que 4 por 1 sobre LC, ¿no? Para que el radical siempre me dé positivo. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuál fue el valor que le dimos a R para ese caso? Yo le di 30, pero como tal no creo que le dimos. ¿Perdón? ¿Sí? Pues 30, vamos a darle 30. Ahí ya depende de lo que hayan hecho cada quien, ¿no? Pero bueno, aquí Omar le puso 30. Entonces 3. 3. 3. 3. 3, ¿no? Y entonces ya la respuesta que vamos a obtener va a ser una respuesta que se parece a un sistema de primer orden, ¿no? Incluso aquí ya la respuesta se parece a un sistema de primer orden, pero si ustedes le dan un zoom en la parte del si ustedes le dan un zoom en la parte inicial del sistema, van a ver que no es un sistema de primer orden, ¿no? Si yo le doy aquí un zoom en la parte inicial, fíjense que no sube como si fuera una exponencial, hay como una pequeña curva. Esa curva nos indica que pasa el sistema de una forma cóncava a convexa, que es cuando ya empieza a incrementarse. Ese tipo de respuesta es típica de un sistema de segundo orden, ¿sale? Entonces, cuando ustedes ven una curva de este tipo, muchas veces pensamos que es un sistema de primer orden. No, es un sistema de segundo orden, pero con amortiguamiento.
Y eso se ve al inicio de la curva. Y ese criterio les va a servir cuando vean el criterio de sintonización de controladores por Saylor-Nichols. Van a determinar cuál es el punto de inflexión, y de ese punto de inflexión van a sacar una recta que les va a permitir calcular las constantes para el controlador que requiere el sistema, ¿no? Si nos da tiempo, vemos un ejemplo de Saylor-Nichols. Lo deben de ver en control de procesos 1, pero como parte de sintonización es interesante para entender la importancia de la respuesta y saberlo interpretar, ¿sale? Y en el caso del sistema sobreamortiguado, cuando ya G es mucho mayor que 1 o mayor que 1, el sistema va a tener una respuesta similar a lo que vimos en el caso anterior. Una respuesta en el step es donde se ve bien. Una respuesta que parecería una respuesta de primer orden, ¿no? Pero fíjense en la escala de tiempo. ¿Cuánto le llevó aquí subir? Está llegando más o menos en 25 segundos casi al valor máximo. Y si nos vamos al caso anterior, ¿cuánto le está llevando al sistema llegar al valor de 12? Fíjense, menos de 10 segundos. Entonces, lo que observamos es que mientras el valor de amortiguamiento tenga a crecer, entonces el tiempo de respuesta del sistema tiende a aumentar. Se vuelve el sistema más lento. Y aunque parece una misma respuesta de un sistema subamortiguado, ¿cuál era? La 8, esta. Aunque parece un sistema de primer orden, en realidad es un sistema de segundo orden subamortiguado, porque la curva de inicio tiene una inflexión, un punto de inflexión que me demuestra precisamente que no es un sistema de primer orden, ¿no? Sino que es un sistema de segundo orden. Y eso es bien importante cuando ven métodos de sintonización prácticos a partir de los criterios de Saylor-Nichols, que más adelante se va a platicar, ¿no? Ahí se ve cómo va creciendo y en un momento rompe, ¿no? De cóncavo a convexa la curva, y entonces tenemos que determinar cuál es el punto de inflexión para determinar la sintonización del controlador. Eso se va a ver más adelante. Ahorita es lo que podemos obtener simplemente de la respuesta del sistema. ¿Sale? Entonces, ya resolvimos un ejercicio completo, bueno, un ejercicio con las diferentes entradas por el archivo M. Les toca a ustedes repetir o modificar ese código, incrementar ese código para ver los diferentes casos de las resistencias. En el caso, como yo estoy capturando los valores de resistencias cada vez que ejecuto el programa, pues ahí puedo estar obteniendo las diferentes curvas, ¿no? Y voy a obtener cuántas curvas, de cuántos casos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 por 4, 16. Y eso es solamente para el voltaje del capacitor. Necesitan otras 16 para la corriente y otras 16 para el voltaje del inductor, y demostrar precisamente cómo se está comportando. ¿Por qué tan extensa la práctica, compañeros? Porque es la única manera. A partir de la repetición les va a quedar claro el concepto y van a asociar un valor de amortiguamiento, un valor de un elemento físico contra un tipo de respuesta. De manera que cuando yo les presento un sistema de alto orden, por ecuación diferencial a lo mejor no nos dice nada, o por función de transferencia, pero si les doy la curva de comportamiento van a decir, pues se parece a un sistema de segundo orden, o un sistema de primer orden, o un sistema de segundo orden sobreamortiguado, o un sistema de segundo orden sobreamortiguado. Entonces ya van a tener un criterio para poder establecer un controlador, ¿sale? Que es el objetivo que vamos a manejar. Por eso, sí, yo lo sé, es mucha chamba. Y esta es de las prácticas que me gusta dejar, tanto en modelado como en control 1, porque es un reporte así como de unas 32 hojas, ¿no? Así queda enorme, 32, 52 hojas, ¿no? Te queda enorme el reporte, pero precisamente porque es ver las respuestas del sistema, ¿sale? ¿Problemas, compañeros? No, profe. Van a surgir cuando lo empiecen a hacer, ¿no? Me imagino. Váyanlo haciendo. Lo voy a dejar para dentro de 8 días. Si se llevan más tiempo en hacerlo, háganlo, pero háganlo bien, ¿sale? Este segundo parcial, pues yo creo que les va a ir muy bien a todos porque falté mucho. Y mientras me hayan entregado las poquitas actividades que dejé, pues no debe de haber problema, ¿no? Les debe de ir muy bien. Pero para el tercer parcial, pues vienen los conceptos fuertes, vienen los temas fuertes, ¿no? Que es la sintonización de controladores, teoría de error, sintonización de controladores y la parte de respuesta en frecuencia. Entonces, va a ser mucha tarea. Entonces, vayan ahí adelantándole esta parte, que quede claro esta parte, y van a ver que con los demás no deben de tener problemas. El valor y el cálculo de las especificaciones temporales, estoy confiando que lo están haciendo. Si tienen dudas, me dicen y hacemos un ejercicio para calcular las especificaciones temporales de sistemas de segundo orden a partir de una función de transferencia, ¿sale? Pero necesito que ustedes me digan si tienen la duda. Si no, pues ya, le seguimos avanzando. ¿Ok, compañeros? Compañeros, ¿dudas, problemas?
¿no? Todo por hoy. Profe, con eso de los valores, o sea, el lunes le puedo, o sea, puedo sacarlos, el lunes puedo mostrárselos. Sí. Hazte el ejercicio y ya sea que lo hagas en un Jamboard o que lo hagas en un blog de notas o no sé, y ya lo proyectamos y lo vemos. Se vale también en tu pizarrón, pero vas a tener que estar ahí moviendo con la cámara, ¿no? Pero por ejemplo, ahí el Jamboard me gustó mucho porque puedes estar ahí rayoneando. Y bueno, pues ahí medio te das a entender, ¿no? Entonces, pues, y es aplicación gratuita ahí de la suite de Google. Entonces, con que tengas un correo de Google, pues ya puedes tener ahí el Jamboard, ¿no? Entonces, chécalo, si no te conviene el Jamboard, hazlo a mano y le sacas una foto y vamos viendo el procedimiento. ¿Sale? Ok, profe, vale, gracias. Compañeros, dudas, problemas, ¿no? ¿Todo bien? Vale, gracias compañeros, los veo entonces el lunes a ustedes y el viernes veo la siguiente sección. Igual voy a continuar con esta parte de la práctica. Si no tienen dudas, es todo por hoy. Jefe de grupo, gracias. ¿Sí entró el compañero que me habías dicho? Pedro, ya se fueron a desayunar. Bueno, está bien, ya vamos a desayunar. No, yo tengo otra clase. Ah. Vale, compañeros, entonces los veo. Si no tienen dudas, es todo por hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. Igual.